Acompáñenme, mis hermanos, por favor, a Hechos capítulo 9. Y vamos a leer el versículo 8 y 9, que fue el texto con que finalizamos la enseñanza anterior. Esta es una predicación que se divide en dos partes. La primera se predicó hace 8 días, cuando vimos la conversión del apóstol Pablo. Y en esta noche vamos a ver la segunda parte, que tiene que ver con las consecuencias que trajo la conversión del apóstol Pablo en la vida de él. Y a través de su conversión y los resultados que ésta trajo, ver principios aplicables para nuestra vida como discípulos del Señor Jesucristo. Hechos capítulo 9, versículo 8 al 9 dice: entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. En la enseñanza anterior vimos la conversión de Saulo de Tarso, y vimos cómo por la gracia de Dios, aquel que era un enemigo acérrimo del Señor Jesucristo, un animal feroz, sediento de sangre de los cristianos, como las expresiones de Lucas nos ilustran, que era ese sentimiento que tenía el apóstol Pablo, Saulo de Tarso en ese momento. Vemos cómo él termina humillado a los pies del Señor de gloria, a tal punto que tiene que ser conducido por otros hombres para que pueda entrar en la ciudad de Damasco, donde pensaba entrar más bien orgulloso, yendo a traer, a capturar a aquellos del camino, como se les llamaba a los cristianos en ese momento, y llevarlos preso hacia Jerusalén. Pues vemos que termina humillado a los pies del Señor Jesucristo e incapacitado totalmente. 3 días de ayuno y oración le dieron el tiempo que Saulo necesitaba para meditar en torno a lo que significaba esa dramática experiencia que había tenido. Y resaltamos en la enseñanza anterior que esto nos enseña que la fe de Saulo no se fundamentó en la emoción de ese dramático encuentro, sino en el significado que ahora conocía. ¿Cuál? Que Jesús es el Señor de gloria, el Hijo de Dios, el Rey universal, el Mesías prometido. En esta noche veremos las consecuencias que trajo la conversión, pero principalmente relacionado en 3 puntos. Las consecuencias que trajo en este hombre, Saulo de Tarso, su conversión en relación con Jesús, a quien antes aborrecía, con la iglesia a la que antes perseguía y con el mundo incrédulo al que antes servía. Vamos a ver esas consecuencias que vinieron sobre Saulo de Tarso en relación principalmente con estos 3 puntos señalados. Acompáñame a Hechos capítulo 9 y vamos a leer del versículo 10 al versículo 25, que es la narrativa que vamos a desarrollar en esta noche. Recuerden, es evidente que el libro de los Hechos de los Apóstoles es muy distinto a un evangelio, es muy distinto a una epístola, así que su exposición es muy distinta también. Una epístola es un tipo de texto que nos enseña doctrina directamente. Los evangelios se enfocan en la persona y obra del Señor. El libro de los Hechos de los Apóstoles es una narrativa histórica en torno a cómo la iglesia se expandió por el mundo conocido, pero no por ello podemos sacar principios aplicables para nuestra vida, sometidos lógicamente en una correcta hermenéutica a lo que las mismas epístolas y los evangelios enseñan. Hechos capítulo 9, versículo del 10 al 25. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: ve,
porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto les es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado. Y habiendo tomado alimento recobró fuerzas y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas diciendo que este era el Hijo de Dios. Y todos los que le oían estaban atónitos y decían: ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocan este nombre? Y a eso vino acá, para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Pasados muchos días, los judíos resolvieron en consejo matarle, pero sus acechanzas llegaron a conocimiento de Saulo y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarle. Entonces los discípulos, tomándole de noche, le bajaron por el muro, descolgándole en una canasta. Iniciemos viendo cómo Saulo pasa de ser un aborrecedor a ser un siervo de Jesucristo. Leamos versículo 10 al 12, por favor. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías, y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. La muestra más fidedigna de la fe que Saulo de Tarso ahora profesaba por el Señor Jesucristo es que él oraba a él. Ahora alguien puede llegar y preguntar: ¿cómo podemos estar seguros que Saulo, en la narrativa que nos dice Lucas, en su oración estaba enfocándose su oración en torno al Señor Jesucristo? ¿Cómo podemos saberlo? ¿Por qué no decir que estaba orando como él oraba antes, cuando era un judío perseguidor de la iglesia? Y la respuesta es porque Lucas nos señala que Saulo sin dudas entendió quién dio respuesta a su oración. Versículo 17 de Hechos capítulo 9. Fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Sin dudas, Saulo ahora estaba rendido a los pies del Señor Jesucristo, no solamente humillado, tirado en el piso en el camino de Damasco, sino con el entendimiento de ante quién se humillaba, ante quién se inclinaba a orar. Saulo ahora sabía que Jesús era Dios mismo, quien escuchaba sus oraciones, quien respondía a ellas conforme a su sola voluntad. Y es por eso que no es sorprendente que más adelante en sus epístolas señalara con total claridad que Jesús era Dios. Por ejemplo, y voy a citar algunos textos donde dentro de las epístolas de Pablo hay una declaración directa de parte de Pablo que Jesús es Dios. Él lo entendió desde el mismo momento en que oraba y vino Ananías y le dijo que el Señor Jesucristo había respondido su oración. En Romanos capítulo 9, versículo 5, cuando el apóstol Pablo viene hablando de los privilegios que había recibido la nación israelita, se enfoca en torno a quién es Jesús. En versículo 5 de Romanos 9 dice: de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Y cuando escribe a los creyentes en la ciudad de Filipos, entonando un himno que la iglesia cantaba, se expresa claramente quién es Jesús. En Filipenses capítulo 2, versículo del 5 al 11, se expresa este glorioso himno que Pablo expone en Filipenses.
Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda la rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Kyrios, para gloria de Dios Padre. Saulo, quien antes aborrecía el nombre de Jesús, a partir de su conversión vivía en sujeción a los mandatos de su Kyrios, de su Señor. Y es maravilloso ver cómo Saulo, el apóstol Pablo, se veía a sí mismo en relación con Jesucristo. Cuando él inicia, por ejemplo, la epístola a los romanos, es maravilloso ver cómo él expresa quién es él en torno a Jesús. En Romanos capítulo 1, versículo 1, leemos: Pablo, siervo, esclavo, doulos de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios que él había prometido antes por sus profetas en las sagradas escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de santidad por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia y la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Este hombre que aborrecía a Jesús, a través de su conversión ahora está sometido a su Señor. Y fue por dicho sometimiento al Señor Jesucristo que Él baja a las aguas, como nos señala Hechos capítulo 9, versículo 18, hacia el final del versículo 18, que Él se bautizó. Pero una expresión tan rápida como la que encontramos hacia el final del versículo 18, que Saulo, un judío, se bautizase, puede ser muy rápidamente leída sin entender la profundidad de las implicaciones que significaba que un judío se bautizara. Saulo, un judío que se bautizase, expresaba entendimiento y entrega a Jesús. Para un judío el bautismo solo estaba reservado para los gentiles, para aquellos gentiles que llegaban a entender o tener un entendimiento en torno a la fe judía, y al bajar a las aguas representaban una limpieza de sus vidas pasadas. Saulo ahora accedía al bautismo, como nos señala al final del versículo 18 de Hechos 9. Y esto como mínimo expresaba tres cosas. La primera de ellas es sujeción a Jesús, a su Señor, a su Kyrios, quien ordenó a los suyos a hacer discípulos, enseñándoles el evangelio y bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Eso es lo primero que expresa el sometimiento que el apóstol Pablo muestra al bautizarse. Un segundo punto es un entendimiento en torno a su condición. Él era un pecador necesitado de la misericordia de Dios. Y un tercer punto que nos enseña el hecho de que Saulo haya bajado a las aguas es que entendía ahora su unión con Cristo. Estaba unido a Cristo, como él mismo lo había comprobado en su conversión cuando el Señor le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? En un relato posterior a la conversión, recuerden, la semana pasada vimos que este relato que encontramos en Hechos capítulo 9 se repite o tiene un testimonio del mismo Pablo en Hechos capítulo 22 y en Hechos capítulo 26, mostrando la importancia que tiene para Lucas este evento. En un relato posterior a su conversión, Saulo relata lo siguiente. Acompáñame a Hechos capítulo 22, versículo 16, sin perder Hechos capítulo 9. En ese relato que Pablo expone en torno a cómo fue su conversión, que nos trae Hechos capítulo 22, nos dice que Ananías le da las siguientes palabras al apóstol Pablo en el versículo 16.
Ananías le dice a Pablo: ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre, invocando su nombre. Más adelante, el apóstol Pablo escribiría lo siguiente en torno a su entendimiento del bautismo. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Unión y sujeción a su Señor ahora era la realidad de la existencia de Saulo de Tarso. Unión y sujeción a su Señor eran la realidad ahora de la existencia de Saulo de Tarso. Y es que, amados hermanos, no puede ser otro el resultado de aquel que ha sido humillado a los pies del Señor Jesucristo y ha sido objeto de su gracia. Unión y sujeción. Y recuerden que encontramos un paralelo en esto, en todos los discípulos, en todos los que hemos recibido la gracia del Señor. Unión y sujeción en torno a nuestra relación con nuestro Señor Jesucristo. Un segundo aspecto a resaltar de las consecuencias de la conversión que nos narra Lucas en Hechos capítulo 9 de Saulo de Tarso, esta segunda consecuencia está en relación con esta primera que hemos expuesto. Y es que entendemos que tenemos una responsabilidad con la fe que profesamos. Entendemos que tenemos una responsabilidad de ser testimonio ante los demás, no solo viviendo de una manera acorde al llamado que se nos ha hecho, sino también predicando la verdad del Evangelio. Ahora, esta doble responsabilidad, cuando hablamos de dar testimonio de Cristo, no nos podemos quedar solo en el hecho de abrir nuestras bocas, sino que involucra nuestra propia vida. Así que cuando entendamos que el cristiano debe dar testimonio de Cristo, vincula siempre tu vida y vincula siempre tu labor de predicación del Evangelio. Este es dar testimonio, pero entender esa responsabilidad y cumplirla inevitablemente trae un choque, trae dificultades con el mundo incrédulo en el que peregrinamos. Y este es el segundo punto en torno a la conversión de Saulo, en ese contraste con Pablo en relación con el mundo incrédulo que antes vivía. Esta responsabilidad como discípulo de Cristo, esa responsabilidad que trae de ser testimonio con la vida, de predicar el Evangelio, de estar sujetos al Señor. Esta responsabilidad como discípulos de Cristo, en este relato que nos trae Lucas podemos verla aún con el medio que Dios utilizó para confirmar la fe a Saulo. Con el medio que Dios utilizó con Ananías, el cual, a pesar de sus miedos y percepciones, fue obediente, fue sumiso a la voz de su Señor. Leamos versículo 10 y versículo 12 de Hechos capítulo 9. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías, y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Qué orden tremenda le da el Señor a Ananías. El Señor Jesucristo le está ordenando a Ananías ir donde aquel hombre bien conocido como un asesino de cristianos. Ananías debía exponerse ante este hombre, debía ir y presentarse como un cristiano, como uno del camino, ante aquel que era bien conocido, que respiraba amenazas y muerte contra ellos. Aquel que tenía autorización del Sanedrín para tomar presos a los cristianos y llevarlos a Jerusalén.
Esta es la orden que está recibiendo este hombre Ananías. Como un exégeta expresó, esta era una orden suicida, entregarse en las manos del enemigo, a tal punto que Ananías se sorprende por esta comisión que el Señor Jesucristo le da, versículos 13 y 14. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Hay personas, tristemente, que juzgan el temor que Ananías expresó. Toman una posición que olvida nuestra finitud, nuestra limitación, nuestra naturaleza afectada por el pecado. Pero lo que quiero resaltar aquí es que a través de este medio que Dios utilizó a Ananías, podemos ver una enseñanza para el mismo Saulo de Tarso. Y es que la dificultad de la comisión que el Señor realiza no puede detener nuestros pasos a la obediencia. Aún desde ese mismo instante, aún a través de ese mismo medio que Dios utilizó para confirmar la fe de Saulo, aún desde ese mismo instante, Saulo aprendería que por difícil que fuese la comisión, no podría detener los pasos en obediencia que su Señor le demandaba. Sin dudas, el Señor Jesucristo no necesitaba que se le recordase quién era Saulo de Tarso. Como Ananías expresa, sorprendido ante tal comisión que muchas veces pasamos por alto lo que significaba. Pero en su paciente amor, nuestro Señor Jesucristo responde a Ananías señalando que este hombre, que Saulo, ahora era una herramienta en su mano. Versículo 15. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Instrumento escogido me es este. Esa es una expresión que no solo puede quedarse en Saulo de Tarso, sino en todos los cristianos, porque eso es lo que somos y a veces se nos olvida. Y ese olvido es peligroso. No entender que nuestra elección de parte de Dios tiene un propósito. La elección de parte de Dios en torno a nuestra existencia tiene un propósito y es algo que a veces se olvida en los cristianos. Piensan que ser cristiano únicamente es venir y congregarnos y tener unas relaciones muy bonitas, pero no el propósito por el cual fuimos elegidos. Ananías fue una herramienta en las manos del Señor también. De Ananías no se nos dice nada más de lo que está reflejado en Hechos capítulo 9 y en Hechos capítulo 22. Pero esa labor que realizó este hombre fue fundamental en pos de la expansión del Evangelio. F.F. Bruce comenta lo siguiente: de esta manera Ananías entra y sale de la narración y no sabemos nada más sobre él. Pero como él, que llevó fielmente la comisión del Señor, Ananías tiene un lugar destacado en la historia sagrada y un derecho especial a la gratitud de todos los que de un modo u otro han participado de la bendición que surge de la vida y la obra del apóstol a los gentiles. Hemos sido elegidos porque tenemos un propósito en torno a nuestra elección. Lucas señala que el Señor Jesucristo le dice a Ananías que Saulo de Tarso era un instrumento que él había escogido. Saulo era un instrumento que Dios había preparado desde su nacimiento. Él fue llamado en este momento dramático que nos expone Hechos capítulo 9, pero su elección trascendía aún la concepción del vientre de su madre. El lugar donde nació, Tarso, le permitía tener un amplio conocimiento de la cultura grecorromana.
Le permitía tener una doble nacionalidad, judío y romano, lo cual Dios utilizó providencialmente en el ministerio de este hombre. Saulo tuvo la oportunidad de estudiar a los pies de uno de los más grandes maestros de la ley de su época, Gamaliel, lo que lo convirtió en un erudito de las Escrituras. Esa personalidad fuerte que nosotros vemos en este hombre en su persecución a la iglesia, ese celo, también serían utilizados para la expansión del evangelio. Ahora, estos no son aspectos casuales, o como algunos se atreven a decir, previsiones que Dios tuvo en torno a lo que era este hombre y dijo, ¡oh, qué hombre Saulo! ¡Qué hombre Saulo! Este me sirve. No. Dios mismo lo había formado, había guiado su vida, había afinado ese instrumento y había llegado el tiempo ahora para utilizarlo. Y Saulo lo entendió. Era un instrumento escogido. Acompáñame a Gálatas, por favor, capítulo 1, versículo 13, cómo Pablo expresa ese entendimiento. Gálatas capítulo 1, versículo 13 en adelante. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia a revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles. Era un instrumento escogido por Dios. Así lo entendió Saulo. Y podemos ver en este relato de Hechos capítulo 9 que Saulo se entrega por completo entonces a cumplir la misión que el Señor le había legado. Versículo 20 de Hechos capítulo 9. Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. Saulo, quien había sido preparado en el conocimiento escritural, presentaba a Jesús como el cumplimiento de las promesas de la Escritura del Antiguo Testamento. Aquel que días antes había entrado como un animal furioso a cazar a los cristianos, ahora él era el más intrépido de los predicadores del Evangelio, porque entendió que era un instrumento en las manos del Señor, como lo somos todos. Como lo somos todos los que hemos recibido la gracia de la salvación. Somos instrumentos en las manos del Señor, pero es peligrosísimo creer que existe un tipo de cristianismo de domingo a domingo sentado en una silla escuchando la palabra y no más. Es peligrosísimo. Todos tenemos una misión dada por el Señor. El apóstol Pedro dice lo siguiente, permíteme leerlo, escúchalo. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Esta es una comisión repetitiva en las Escrituras. Es una comisión que encontramos en Mateo capítulo 28, cuando el Señor Jesucristo, el Rey de Gloria, dice: id y haced discípulos a todas las naciones. Pedro retoma esas palabras y las vincula en torno a todos los cristianos. Ser cristiano no es venir cada domingo a sentarse en una silla. Nosotros debemos ser testimonio, y recuerda que ser testimonio involucra no solo tu correcta vida, sino abrir tu boca y predicar el Evangelio. Lo que aconteció en Damasco fue tremendo. Acompáñame al versículo 21 y 22 de Hechos 9. Ahora
Este hombre que era un enemigo de los cristianos ahora estaba siendo un instrumento de tal potencia, presentando cómo las escrituras del Antiguo Testamento señalaban a Jesucristo. Versículo 21 y 22 de Hechos 9. Y todos los que le oían estaban atónitos y decían: ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Ya esto vino acá para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. No podían hacer frente a las palabras del apóstol Pablo, en este caso, Saulo de Tarso. Confundía a los judíos que moraban en Damasco, nos señala Lucas. Amados hermanos, debió haber sido impresionante escuchar a Saulo de Tarso predicar, conectar las escrituras del Antiguo Testamento en torno a la persona del Señor Jesucristo. Pero este pasaje nos enseña algo que nos debe impulsar a nosotros en torno a la labor que tenemos. Y es que debemos volvernos cada vez más potentes como discípulos capacitados para esta misma labor que Saulo realizaba. Reina Valera nos dice en el versículo 22, pero Saulo mucho más se esforzaba. Pero una correcta traducción, una mejor traducción es: pero Saulo era fortalecido cada vez más. O como la Nueva Traducción Viviente expone este versículo 22, la predicación de Saulo se hacía cada vez más poderosa. Y los judíos de Damasco no podían refutar las pruebas de que Jesús de verdad era el Mesías. En otras palabras, día tras día, en torno a la diligencia que Saulo presentaba al exponer las Escrituras, al presentar a Jesús como el Cristo prometido, cada vez su forma de enseñar, su conocimiento, su profundidad iba incrementándose, se iba fortaleciéndole. Al Señor le plació fortalecer esa labor del apóstol Pablo por su diligencia. Él había sido enseñado a los pies de Gamaliel, pero ahora tenía la clave hermenéutica que daba sentido a las Escrituras. Jesús es el Mesías prometido. Pero su labor, nos dice el texto, fue fortaleciéndose. Cada vez más, con mayor precisión, presentaba a Jesús desde las Escrituras del Antiguo Testamento. Y esto no podía ser refutado por los demás judíos que vivían en Damasco. Mis amados hermanos, vivimos en una época donde una de las disciplinas teológicas más maravillosas se ha reactivado con una gran potencia: la teología bíblica, que expone cómo Cristo es el centro de toda la Escritura. Nosotros debemos tener la responsabilidad de estudiar, de enseñar, de aprender y de exponer, y sin lugar a dudas, con mayor potencia cada día podemos tener una mayor capacidad de presentar a Cristo desde las Escrituras del Antiguo Testamento. Esto no es algo exclusivo del apóstol Pablo. Todos los creyentes debemos ser testimonio, y repito por cuarta vez que testimonio no es solamente una correcta vida, sino abrir nuestras bocas y exponer a Cristo desde las Escrituras. Pero mis amados hermanos, debemos ser conscientes también que la labor de ser testimonio de Cristo en medio de un mundo caído sin duda trae un único resultado posible: rechazo. Esto no se nos ha ocultado a nosotros. No se nos ha ocultado que realizar la labor que el Señor nos ha comisionado trae rechazo. Pero como aprendimos de Ananías, no por difícil que sea la comisión, no podemos detener nuestros pasos.
El Señor Jesucristo no solo le dijo a Ananías que Saulo sería un instrumento en sus manos, sino que también padecería por él, versículo 16 de Hechos capítulo 9. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Algunos eruditos bíblicos llaman a esta expresión del Señor Jesucristo la profecía programática del ministerio de Pablo. La profecía programática del ministerio de Pablo, así como Hechos 1:8 es la profecía del desarrollo, de la expansión del evangelio que nos enseña el libro de Hechos. Muchos eruditos dicen que esta expresión de nuestro Señor Jesucristo es la profecía programática del ministerio de Pablo, porque el ministerio de Pablo se enfocó en torno al rechazo y al sufrimiento por causa de Cristo. Pero esto no es exclusivo de Pablo. Saulo, tiempo después, daría testimonio de la veracidad de estas palabras. Acompáñame a 2 Corintios 11, versículo 23 en adelante. Son ministros de Cristo, como si estuviera loco, yo hablo, yo más, en trabajos más abundantes, en azotes sin números, en cárceles más, en peligro de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado. 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mal, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y desnudez, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Sin lugar a dudas, el ministerio del apóstol Pablo está marcado por el sufrimiento, pero no es exclusivo de él. Desde el principio de su ministerio, Saulo paladeó esta realidad. Volvamos a Hechos 9 y leamos el versículo 23. Lucas nos dice, pasados muchos días, esos muchos días que aparecen en ese versículo 23 fueron 3 años. 3 años donde Saulo desciende a Arabia y está allí y regresa después de esos 3 años a Damasco. Pasados muchos días, los judíos resolvieron en consejo matarle, pero sus acechanzas llegaron a conocimiento de Saulo y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarle. Claro, predicar a Cristo, dar testimonio de Cristo en medio de un mundo caído no puede tener otro resultado sino el rechazo, el sufrimiento, y eso no es oculto ni en Saulo desde el principio de su llamado a su ministerio, ni tampoco en nosotros. El sufrimiento por causa de mantener nuestra fe en Cristo no fue una sorpresa para Pablo ni debe ser una sorpresa para un cristiano. Una vez más enfatizo, no se nos ha ocultado esta realidad. Dios había engañado a Saulo diciéndole ven a Cristo y di adiós a tus problemas, ven a Cristo y sé feliz. No, desde el mismo momento de su llamado se le expresó porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Ahora, estoy seguro que haya alguien allí pensando, pero pastor, no, nosotros no padecemos por nuestra fe. A lo que yo le respondo, no. Si tú no padeces por tu fe es porque tú no eres testimonio de Cristo. Tú eres un cristiano incógnito en el lugar donde estés. En tu familia, en tu lugar de trabajo, en tu lugar de estudio. Claro, si tú no abres tu boca en torno a predicar a Cristo, tú puedes tener un cristianismo muy suave y liviano, pero abre tu boca. Predica que el único camino de salvación es Jesucristo, que te debes arrepentir de tus pecados y en tu mismo seno de tu familia te van a rechazar, te van a aborrecer. La tradición que han vivido para ellos es más fuerte que someterse al Señor de gloria. Hazlo en tu trabajo. Esto no es exclusivo de Saulo. Acompáñame a 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 10 en adelante.
Pablo le dice a Timoteo: pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. No es sorpresa padecer por causa de nuestro testimonio. Quinta vez que lo repito, testimonio significa una vida sometida al Señor Jesucristo, pero una boca que se abre a predicar el Evangelio. No es sorpresa sufrir en medio de un mundo caído. No es sorpresa sufrir cuando vivimos de una manera piadosa. Sin dudas traerá rechazo. Pastor, pero nosotros no sufrimos por causa de Cristo, ¿no? Mantenerse firmes en no participar en fraudes que la empresa donde laboras te pide hacerlo y eso costarte tu puesto, es padecer por causa del testimonio verdadero de quienes somos. Claro que tú no vas a sufrir por Cristo si transgredes lo que el Señor quiere en tu vida, si no abres tu boca. Pero el discípulo de Cristo tiene que saber desde el principio de su llamado que nosotros padeceremos si vivimos una vida realmente de testimonio. Pero mis amados hermanos, el Señor es un Señor de gloria y de gracia. Y en medio de este mundo hostil a la labor a la cual todos los cristianos hemos sido llamados, Él ha dado un oasis. Dios nos ha dado una inmensa familia. Saulo ahora hace parte de una grandiosa y numerosa familia. Y este es uno de los más poderosos alicientes para peregrinar hacia nuestra patria celestial. Ananías se lo hizo saber a Saulo desde el primer momento que fue a él. Acompáñame el versículo 17 de Hechos capítulo 9. Fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos dijo: hermano Saulo, hermano Saulo. John Stott expresa: es muy posible que hayan sido las primeras palabras que Saulo oyó de los labios cristianos después de su conversión, y eran palabras de bienvenida fraternal. El enardecido enemigo de la iglesia había de ser recibido como un hermano. El temido fanático sería recibido como un miembro de la familia. Sí, así fue, termina diciendo Stott. Ananías expresó: hermano Saulo, pero no solamente en palabras, sino también en hechos, versículo 18 de Hechos capítulo 9. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado, y habiendo tomado alimento recobró fuerzas, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. ¿Quién le preparó alimento a Saulo? ¿Quién le bautizó? Lo más posible es que fuera el mismo Ananías. Saulo más adelante predicaría una verdadera y gloriosa realidad en el creyente, en el cristiano, del cual él mismo fue un testimonio, y todos nosotros. Acompáñame a 2 Corintios capítulo 5, versículo 14. Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así, de modo que si alguno está en Cristo, una nueva creación es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Saulo ahora estaba unido a Cristo y estaba unido a sus hermanos. Como dice el versículo 19 de Hechos 9, y estuvo Saulo
por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Aquel que venía a tomar a la fuerza a los cristianos de Damasco y asesinarlos o llevarlos presos a Jerusalén, ahora estaba en medio de ellos, fortaleciéndose los unos a los otros. Qué oasis preciosos son los hermanos en la fe en medio de este peregrinaje. Quien desprecia la hermandad de la iglesia local se hace un daño tremendo, juega con su salud espiritual. En medio de este mundo contrario, contar con hermanos en la fe hace la diferencia en caer y quedar postrado por el dolor o la aflicción, o levantarnos unos a otros exhortándonos, dándonos consuelo. Y Saulo fue rápidamente testigo de esto en medio de su rechazo y sufrimiento. Hechos capítulo 9, versículo 23 al 25. Pasados muchos días, los judíos resolvieron en consejo matarle, pero sus acechanzas llegaron a conocimiento de Saulo, y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarle. Entonces los discípulos, tomándole de noche, le bajaron por el muro y descolgándole en una canasta. Sus hermanos. Hay algo muy interesante en esta expresión del versículo 25, y es que cuando leemos entonces los discípulos, no está diciendo los discípulos de Cristo, sino los discípulos de Pablo. Habían pasado 3 años, lo que nos muestra el gran impacto del ministerio del apóstol Pablo es que ya se nombraban discípulos de Pablo, hermanos en la fe, que se habían convertido a través de la predicación del evangelio que Pablo expresaba. Amados hermanos, Pablo, el gran instrumento de Dios, a él y a nosotros se nos ha concedido no solamente creer en Cristo, sino también padecer por él, siendo testimonios con nuestras vidas y con nuestras bocas de nuestro gran Dios y Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Esta es la última predicación de miércoles del año 2021. Amados hermanos, que en el 2022 sea un año de sumisión al Señor Jesucristo, una sumisión que se refleje en nuestra labor de ser testimonio, creciendo en el conocimiento de su palabra, aumentando nuestra coinonía con nuestros hermanos, para así afrontar el camino que nos demarca este peregrinaje. Vamos a orar, amados hermanos.